a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar estudiando quién fue el apóstol Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba con Tomás en el atracadero de las barcas pesqueras en Tariquea, el día que Jesús fue a conocerlos. Ambos fueron los elegidos de Felipe y Natanael. Felipe eligió a Tomás y Natanael eligió a Judas. A Judas Jesús le dijo: Judas, somos todos de la misma carne. Y al recibirte en nuestro medio, oro porque seas siempre leal a tus hermanos galileos. Sígueme. Y con Judas se completaron los 12 apóstoles y se los llevó Jesús aparte para orar con ellos y luego los instruyó sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Pero ellos no comprendieron plenamente el significado de estas maravillosas verdades que Jesús intentaba enseñarles. No podían percibir tampoco que Jesús era una nueva revelación del Padre Celestial, una revelación mejor y más verdadera de su Padre paradisíaco, y que vino para mostrar una nueva y mejor senda para llegar a Dios, y este era el camino de la fe y el amor. Documento 139:12 describe a Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el 12º apóstol y escogido por Natanael. Había nacido en Queiriot, un pequeño pueblo del sur de Judea. Cuando era muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y trabajó en las varias empresas de su padre hasta que se interesó en la predicación y obra de Juan Bautista. Los padres de Judas eran saduceos, un grupo que no creía en la inmortalidad ni en la resurrección y otras formas de creencias, ¿no? Cuando Juan se unió al grupo de Juan, lo repudiaron bastante por eso. Cuando Natanael encontró a Judas en Tariquea, este estaba buscando trabajo en una empresa de secar pescados en el extremo sur del mar de Galilea. Tenía 30 años y era soltero cuando se unió al grupo apostólico. Era probablemente el más instruido entre los 12 y era el único judeo en la familia apostólica del maestro. Judas no poseía ningún rasgo notable de vigor personal, aunque sí una apariencia externa de cultura y los modales de una persona bien educada. Era un pensador inteligente, pero no siempre un pensador verdaderamente honesto. Judas en realidad no se entendía a sí mismo, no era realmente sincero consigo mismo. Andrés nombró a Judas tesorero del grupo, posición para la cual estaba eminentemente dotado, y hasta el momento de traicionar al maestro llevó a cabo las obligaciones de su posición con honestidad, fidelidad y con la mayor eficacia. Judas admiraba en general la personalidad atractiva y exquisitamente encantadora del maestro, pero nunca llegó a amarlo como el resto lo hizo. Nunca fue capaz de superar sus prejuicios judeos contra sus asociados galileos. Aún llegó a criticar en su mente muchas cosas de Jesús mismo. Guardaba rencor a Jesús porque no hizo nada por liberar a Juan el Bautista. El maestro todo lo dejaba al curso natural de los acontecimientos en espera de la voluntad del Padre. Este nativo de Judea, satisfecho de sí mismo, a menudo se atrevía a albergar crítica en su corazón sobre aquel a quien 11 de los apóstoles consideraban el hombre perfecto. Incluso llegó a pensar que Jesús era tímido, que tenía miedo de proclamar su poder y su autoridad. Judas era un buen hombre de negocios, poseía todo lo que se requería para administrar los asuntos financieros de un idealista como Jesús. Era realmente un ejecutivo excelente, un financiero capaz y previsor y austero en materia de organización. Ninguno de los apóstoles lo criticó jamás. Los apóstoles lo amaban. Quizás Judas debe haber admirado y amado un poco a Jesús, pero no lo amaba de todo corazón. El caso de Judas ilustra la verdad del proverbio que dice: hay un camino que al hombre le parece justo, pero su fin es muerte. Esto es Proverbio 14:12. Es totalmente posible caer víctima del grato engaño que lleva de una adaptación placentera a las sendas del pecado y de la muerte. El dinero nunca fue el móvil de la traición del maestro. En todo lo financiero siempre fue leal. Él no buscaba dinero, buscaba una posición de honor, y cuando le pagaron por el servicio de mostrar dónde estaba el maestro para apresarlo, rechazó las monedas y, dándose cuenta de lo que hicieron con él y lo bajo que había caído traicionando al maestro hasta la muerte, se suicidó. Judas era el hijo único de no muy sabios padres. Lo consintieron y lo mimaron cuando era muy pequeño. Era un niño malcriado. Creció con una noción exagerada de su propia importancia. No era un buen perdedor. Tenía ideas vagas y distorsionadas sobre la justicia y se permitía emociones como el odio y las suspicacias.
Era experto en tergiversar las palabras y las acciones de sus enemigos. Durante toda su vida, Judas había cultivado el hábito de vengarse de aquellos que, según él, le habían tratado injustamente. Su sentido de los valores y de las lealtades era defectuoso. Todos en algún momento de la vida sentimos los diferentes tipos de emociones que existen, pero lo ideal es no quedarse dando círculos en ninguno de ellos, sino más bien practicar el autocontrol en todo momento. Nuestro yo soy debe tener el control de las emociones y nunca dejar permitir que las emociones controlen nuestro yo soy. De esta manera, nuestro yo se crece y nuestra alma evoluciona hasta alcanzar la capacidad de amar a todos como a uno mismo. Pero Jesús conocía todas las debilidades de este apóstol y lo aceptó en el grupo. Para Jesús, Judas era una aventura en la fe. Desde el principio, el maestro entendió plenamente las debilidades de este apóstol y también supo muy bien los peligros de admitirlo en el círculo de los apóstoles. Y es que está en la naturaleza de los hijos de Dios dar a todos los seres creados una oportunidad plena e igual de salvación y supervivencia. Jesús estaba encarnado en el Hijo Creador de este universo y el universo entero observaba su autotocamiento. Él quería que no solo los mortales de este mundo, sino los observadores de innumerables otros mundos, supieran que, cuando existen dudas sobre la sinceridad y el entusiasmo de la devoción de una criatura por el reino, es práctica invariable de los jueces de los hombres aceptar plenamente al candidato dudoso, es decir, darle la oportunidad. La puerta de la vida eterna está abierta de par en par para todos. No hay restricciones ni cualificaciones salvo la fe en Dios y permanecer en ella buscando rendir los frutos del Espíritu. Esta fue la razón por la cual Jesús permitió que Judas siguiera hasta el fin, haciendo siempre todo lo posible por transformar y salvar a este apóstol débil y confundido. Pero lo que pasa es que cuando la luz no es recibida con honestidad y cuando no se vive según la luz, tiende a hacerse tinieblas dentro del alma. Judas creció intelectualmente con las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero no hizo progresos en la adquisición de un carácter espiritual, como lo hicieron los otros apóstoles. Falló en obtener un progreso satisfactorio personal en la experiencia espiritual. Cuando uno se queda dando círculos en las emociones no autocontroladas y cavilando en ellas, se cae constantemente en desilusiones personales y luego cayendo víctima del resentimiento. Cada vez que nos critican debemos juzgar si estas críticas tienen fundamento para luego transmutarlo y perfeccionarlo. A veces nos tienen que hacer saber nuestros defectos en forma directa y es hora de agradecer, aun cuando se hieran los sentimientos. A veces nos hieren los sentimientos sin fundamento. Es ahí donde debemos perdonar 70 veces 7. Así tanto en un hecho como en el otro hay algo que tenemos que hacer y eso es perfeccionarse. Tantas veces habían herido los sentimientos de Judas que terminó en una forma anormal por recelar a sus mejores amigos y aún al maestro. Y todo por no dedicarse a disciplinar sus emociones y darle riendas sueltas a las cavilaciones. Todo lo cual lo llevó a la venganza, a la idea de desquitarse, y fue trabajando en su mente todo ese mecanismo que lo llevó a traicionar al maestro. Alguno de los sucesos en el que se le llamó la atención a Judas fue el día que fue secretamente a Jesús para quejarse de Natanael, para decirle que éste no se tomaba el apostolado en serio. Jesús le dijo: Judas, vigila cuidadosamente tus pasos, no exageres tu cargo. ¿Quién entre nosotros puede juzgar a su hermano? No es la voluntad del Padre que sus hijos deban participar solamente de las cosas serias de la vida. Déjame repetirte, he venido para que mis hermanos en la carne puedan tener más gozo, alegría y abundancia de vida. Vete pues, Judas, y haz bien lo que se te ha encomendado, pero deja que Natanael, tu hermano, le rinda cuentas de sí mismo a Dios. Otro episodio fue el que hizo que sus ideas malignas y peligrosas cobraran una forma definitiva. Y esto fue el día que la hermana de Lázaro rompió una valiosa caja de incienso a los pies de Jesús. A Judas le pareció un desperdicio y expresó sus sentimientos públicamente, solo para ser terminantemente acallado por Jesús mismo, en presencia de todos. Y este fue el factor desencadenante. Y ese día cristalizó toda la maldad de su naturaleza en la única persona inocente en el drama sórdico de su vida infortunada. Sencillamente porque ocurrió que Jesús fue el actor principal en el episodio que terminó su tránsito desde el reino progresivo de la luz hasta el dominio autoelegido de las tinieblas. Ya el maestro le había advertido muchas veces, tanto en privado como en público, que se estaba descarriando.
Pero ante una naturaleza humana amargada es difícil e inútil tomar las advertencias divinas para hacer correcciones y restricciones en nuestro yo. Un día Jesús le dijo: Judas, no te canses de hacer el bien. Y quiero advertirte esto: cuídate de los senderos resbalosos, de las lisonjas y de los dardos envenenados del ridículo. Jesús hizo todo lo posible, dentro del marco compatible con la libertad moral del hombre, para evitar que Judas eligiera el camino equivocado. Tenemos libre albedrío, siempre respetado por los hijos de Dios y Dios mismo. Finalmente llegó la gran prueba, y el hijo del resentimiento fracasó. Se dio a los dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y que rápidamente lo precipitó en la confusión, la desesperación y la depravación. Todos tenemos el ego y es necesario para muchas decisiones en la vida de la carne. No es que tenemos que deshacernos del ego, sino que tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos y dejar de entregar a otros el poder o de culpar a otros de nuestras faltas y ponernos en función de perfeccionarnos. El ego, el orgullo y la vanidad tenemos que someterlo al espíritu. No se elimina, siempre está ahí. Se somete con balance, no permitiéndonos los extremos. Estaba claro que la caída de Judas no era inevitable. Tomás y Natanael fueron azotados por este mismo sentimiento algunas veces. Incluso Andrés y Mateo tuvieron estas tendencias. Pero todos los apóstoles fueron creciendo en amor y perfeccionándose cada vez más hasta desarrollar la capacidad de fiarse unos a los otros. Judas se negó persistentemente a fiarse de sus hermanos. Documento 193.4 dice que cuando se vio obligado por una acumulación de sus conflictos emocionales sin solucionar, buscó el alivio de la autoexpresión buscando consejos de sus parientes, quienes le dieron un consuelo necio, puesto que no eran espirituales, pero además eran indiferentes y verdaderamente hostiles al bienestar y al progreso de las realidades espirituales del reino celestial, del cual él, Judas, era uno de los 12 consagrados embajadores del reino. Judas fue derrotado en su vida terrenal, debido a los siguientes factores de tendencias personales y debilidades de carácter, tales como: número 1, era un tipo de persona que tendía a aislarse, era altamente individualista y eligió crecer tornándose cada vez menos sociable y más encerrado en sí mismo. Número 2, de niño se le había hecho la vida demasiado fácil, resentía amargamente la derrota, siempre esperaba ganar, no sabía perder con donaire. Número 3. No adquirió nunca una técnica filosófica para enfrentarse al desencanto. En vez de aceptar las desilusiones como características comunes y regulares de la existencia humana, infaliblemente recurrió a la práctica de culpar a una persona en particular o al grupo de sus asociados por todas sus dificultades y desilusiones personales. Número 4. Era rencoroso, constantemente alimentaba la idea de vengarse. Número 5. No le gustaba enfrentarse francamente con los hechos. Número 6. Le disgustaba hablar de sus problemas personales con sus asociados inmediatos. Tampoco hablar de sus dificultades con sus amigos. No recurrió ni una sola vez al maestro con un problema personal. Número 7. No aprendió nunca de la vida verdadera, de la verdadera recompensa de una vida noble, que son esos premios espirituales que no siempre se distribuyen durante la corta vida en la carne. Todo lo cual, y como resultado de su persistente aislamiento de personalidad, sus penas se multiplicaron, sus congojas crecieron, sus ansiedades aumentaron y su desesperación se profundizó más allá de lo soportable. Aunque este apóstol egocéntrico y ultraindividualista tenía muchos problemas psíquicos, emocionales y espirituales, sus dificultades principales eran su personalidad aislada. Mentalmente era suspicaz y vengativo, temperamento agrio y vindictivo. Emocionalmente no tenía amor ni perdón. Socialmente no confiaba en nadie. Era contenido en sí mismo. En espíritu se volvió arrogante, ambicioso y egoísta. En vida ignoró a los que lo amaban y en muerte no tuvo amigos. Y esto explica cómo después de varios años de asociación íntima con la personalidad transformadora de Jesús, abandonó a sus hermanos, repudió una causa sagrada, renunció al sagrado llamado y traicionó a su divino Maestro. La noche de la Santa Cena, Jesús lo despidió antes de darle las admoniciones al resto de los apóstoles y le dijo: lo que has decidido hacer, hazlo enseguida. Después de entregarlo y traicionarlo, cuando un siervo del sacerdote Caifás le entregó la bolsa que contenía 30 piezas de plata, este quedó pasmado, pues él no esperaba dinero, sino honores y reconocimiento, y quizás alguna posición. Judas se sintió humillado, desilusionado y totalmente destruido. Quiso apelar al Sanedrín, pero no le permitieron entrar.
Deambuló un tiempo por las calles y cuando desde cierta distancia vio levantar el travesaño con Jesús clavado, corrió de nuevo al templo y logró entrar casi sin aliento y altamente conmovido, pero logró balbucear estas palabras: he pecado entregando sangre inocente. Vosotros me habéis insultado, me habéis ofrecido dinero. Me arrepiento de haber hecho esto. He aquí vuestro dinero. Quiero liberarme de la culpa de esta acción. Los potentados se burlaron de él y le dijeron: tu maestro ya ha sido puesto a muerte, y a nosotros qué nos importa tu culpa. Ocúpate tú mismo de ella, fuera de aquí. Al abandonar el Sanedrín, Judas les arrojó las monedas. Ya estaba fuera de sí y ahora experimentaba la comprensión de la verdadera naturaleza de su pecado. Se desvaneció el atractivo, la fascinación y la habilidad de las malas acciones. Ahora estaba a solas, frente a frente con el veredicto del enjuiciamiento de su alma desilusionada y desencantada. El pecado fue atractivo y aventuroso mientras lo cometía, soñando en los honores, pero ahora tenía que enfrentarse con los frutos de los hechos y al desnudo y despojado de romanticismo. Caminaba por las calles de Jerusalén solo y abandonado. Su desesperación era total y absoluta. El documento 186.1 dice que finalmente descendió a la terrible soledad del valle de Himón, donde trepó por las rocas abruptas y quitándose el cinto, ató un extremo a un pequeño árbol y el otro extremo alrededor del cuello y se arrojó al precipicio. Pero antes de morir, el nudo que sus manos nerviosas había atado se soltó y su cuerpo se reventó en pedazos al caer a las ásperas rocas. Y todo esto ocurrió mientras Jesús estaba en la cruz. Hasta aquí terminamos con el apóstol Judas Iscariote. Los espero en el próximo. Vamos a estar hablando del apóstol Abner, que no es de los 12 de Jesús, sino de los 12 de Juan el Bautista. Hasta pronto.